a sumar a Hernán Lercher, que vino temprano y nos está esperando en la mesa, porque claro, esto es lo que está en la portada de los diarios, esto es lo que llega a los principales centros financieros y económicos del mundo, pero mientras tanto hay que seguir viviendo en Argentina, ¿no? ¿Y eso qué significa? Hernán, buen día, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que ayer no hubo, si hay algo que quedó pendiente, es algún anuncio para los argentinos de a pie, digamos, para los asalariados. No hay ningún tipo de anuncio en ese aspecto, con lo cual hay una gran deuda pendiente con las familias, con las empresas. Tampoco fíjate que se discutió la cuestión de las LELIQ, que era uno de los debates también vigentes en este último tiempo. Lo que sí, yo coincido con Julián, lo que decía hace un ratito, lo que sí está claro, hay un reconocimiento explícito de algo que se venía repitiendo. En la Argentina vivíamos en un escenario, una especie de escenario de default de hecho. Bueno, a los hechos nos remitimos. Ahora tenemos claro que efectivamente las condiciones para asumir los compromisos o para cumplir con los compromisos de pago no eran suficientes y había que hacer finalmente esto. Segunda cuestión, hay un reconocimiento también de la irresponsabilidad, diría yo, en el manejo de la deuda, del nivel de endeudamiento en la Argentina, además del uso irresponsable también de las reservas. Uno de los problemas centrales, y que creo que es el eje central de lo que anunció el gobierno en el día de ayer, eran los vencimientos de acá a fin de año. No había programa financiero, vamos a ver si lo hay, pero no había programa financiero. Y la tercera cuestión en relación a lo del Fondo Monetario Internacional, bueno, también queda claro, se plasma con total claridad, que el programa con el Fondo Monetario era inconsistente desde el origen y que además no había posibilidades de cumplir con eso y que los desembolsos y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tenía un claro tufillo electoral, es decir, cuando el resultado electoral fue muy adverso al gobierno, bueno, derivó en todo este berenjenal que estamos discutiendo hoy, ¿no? Bien, ayer el dólar cerró a 60,17, hoy a las 10 de la mañana vuelven a abrir los mercados, estas situaciones generan expectativas. Julián explicó de manera llana quiénes son los tenedores de los bonos o de los títulos que no van a cobrar en lo inmediato y qué puede suceder eso en el mercado, pero claro, esto al mismo tiempo genera un clima que no sabemos cuál es. Podemos advertir cuál podría llegar a ser, pero a los dos les pregunto qué se imaginan para la rueda de hoy, para la jornada de hoy. Para mí difícil por un aspecto, creo que Julián también lo planteaba, por un aspecto. En realidad, la postergación compulsiva de los plazos de los vencimientos de acá a fin de año, que era uno de los problemas centrales, vos das casi por descontado que 15.000 millones de dólares los ibas a agarrar de las reservas, quizás te podía dar la plata al Fondo Monetario, lo que fuera, pero ibas a destinarlo finalmente a eso. Bueno, hay una parte, tal vez la mitad, que no es así. Te descomprime la problemática de las reservas. Ahora, lo que no te descomprime es la demanda. Yo diría que al contrario, que hoy podemos esperar presiones sobre la demanda, porque además no hay ninguna medida respecto ni de resolver la demanda de dólares. Del dólar. La demanda de dólares, claramente. Y mucho menos de generar oferta de dólares. No hubo ningún planteo respecto de regulaciones de tipo cambiario. Ayer una cosita muy sencillita respecto de las exportadoras, para que no se apalanquen, en realidad es medio técnico, pero básicamente estaban haciendo un negocio fenomenal, se guardaban los dólares y tomaban créditos en pesos pensando en que iba a haber una devaluación. Es decir, dejaban los dedos marcados. Bueno, esperando más de lo mismo. Condicionaron un poquitito eso, pero no pusieron ni siquiera plazos para la liquidación, con lo cual no está resuelta la oferta de dólares. Y en este escenario, yo comparto que es un escenario que profundiza la desconfianza, las dudas, etcétera, etcétera, es probable que haya más tensiones cambiarias, no menos. Lo primero que hay que decir es que hemos tenido un corrimiento del dólar en el último tiempo, digamos, desde el resultado electoral a la fecha, que todavía no lo tenés reflejado al 100% en los precios, con lo cual allí tenés un primer problema. Segunda cuestión, recién coincidíamos en que es probable que haya presiones nuevamente sobre el dólar, con lo cual eso es una tendencia adicional a que nuevamente aumenten los precios. A ver, si uno lo mide en términos de indicador, por ejemplo, de pobreza, estamos hablando de que probablemente a fin de año tengas entre 4 y 5 puntos más de pobreza de lo que midieron a finales del año pasado. Para recordar que era 32%, vas a estar en 37 o 38%, orillando el 40% de pobreza en la Argentina, y estoy siendo casi conservador, tomando una inflación del 56% aproximadamente. Quería agregar un dato a lo que decía Julián respecto de la liquidación de la cosecha. No sé si ustedes saben, es el peor año de los últimos 10 años. Hasta el mes pasado el 2010 había sido peor. Con julio incluido, es el peor año. 12.972 millones de dólares liquidados no más en los primeros 7 meses.
Pero a ver, estamos con una liquidación, perdón, con una cosecha récord, con lo cual hay una retención de cosecha fenomenal. Esto es un problema serio que de nuevo va a generar efectos sobre el tipo de cambio y no hay medidas serias más allá de la cosmética, para mi forma de ver, de la del día de ayer. Volviendo a la vida cotidiana de los argentinos, lo que es de esperar es el aumento de precios. Lamentablemente, es difícil imaginar que haya una compensación monetaria, por ejemplo, en los salarios. Si uno se remite a las medidas que ha tomado el gobierno, yo hacía un cálculo hace unos días atrás, 2.000 pesos le dan a los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Con la inflación que uno estima que va a haber en las condiciones de hoy, de acá a fin de año, 1.150 pesos, el 60% de esos 2.000 se los come la inflación. Los 2.000 pesos de aportes que no le retienen al trabajador, creo que en el mes de septiembre y octubre, para los trabajadores que cobran menos de 60.000, que no están incluidos en el impuesto a las ganancias, bueno, esos trabajadores pierden alrededor de entre 15 y 20.000 pesos solo por la inflación de acá a fin de año, con lo cual es el 10%, menos del 10% o el 10% que le devuelven de algo que ya perdieron o que van a perder justamente con la inflación. Es estrictamente cosmético, no mueve el amperímetro, con lo cual la preocupación en el orden social es muy significativa. El hecho de despejar estos vencimientos de corto plazo, lo que hacen es meterle presión al próximo gobierno, que tiene que afrontar 8.000, 9.000, 10.000 millones de dólares, en principio sin reservas, y la verdad, apenas empezando a hacer correr su plan económico, con lo cual es bastante difícil y le dejan el muerto al próximo gobierno. Esto es una realidad concreta. A ver, el postergamiento es de 3 a 6 meses, es el inicio del mandato del gobierno que viene. En relación al Fondo Monetario Internacional, la segunda cuestión, yo no sé si es suficiente, y esto creo que va a ser parte del debate también, no sé si es suficiente solo el estiramiento de los plazos, de los vencimientos o las obligaciones que tenemos que pagarle al Fondo Monetario Internacional. No hay que discutir las condicionalidades, nadie va a discutir las condicionalidades. ¿Cómo hacemos para crecer si el fondo no te deja? Porque esto, medio que, bueno, como vamos en el paquete, qué sé yo, da la impresión que no se quiere discutir. Yo diría que Macri, con el anuncio de ayer, si le había fallado al conjunto de los argentinos y se expresó en las urnas hace unos días atrás, ayer además le falló al mercado. Digamos, el mercado esperaba otra cosa, tal vez con la soga al cuello puede ser, pero la verdad que si había alguien que tenían de aliado, era efectivamente Macri. Y te agrego un asterisco respecto de la vida cotidiana de los argentinos y lo que hablábamos recién. La medida del IVA, hablábamos de precios. Bueno, alguno me puede decir, yo voy al supermercado y quizás la leche o el producto o algún otro producto, la leche no tiene IVA, algún otro producto no aumentó el precio y está en el mismo precio, el arroz. No aumentó de precio, está al mismo precio. Sí, perfecto, pero el supermercado no paga el IVA, con lo cual implícitamente aumentó 21%. ¿Se entiende? En algún momento eso se va a expresar finalmente en la góndola, probablemente cuando pasen los 3 meses que le permiten no pagar el IVA justamente a los supermercados.